Noches a todos. Esta noche vamos a hablar acerca de la necesidad y la importancia que tienen las mitzvot, que tienen las tradiciones hoy en día, en el siglo XXI. Hoy justamente salió una noticia acerca de una nave espacial que llegó a Marte, ¿no es cierto? Y ya mandaron fotos y seguramente van a mandar una cantidad de cosas más. Y todos los días tenemos cosas nuevas que suceden en el universo, que suceden aquí en este mundo. Y sabemos de la revolución tecnológica que ha sucedido en el último tiempo. El internet, los celulares, el fax ya es historia. Pero nosotros como judíos todavía estamos hablando de las mitzvot y de los principios y valores espirituales que Dios nos entregó hace 3.300 años atrás en el monte Sinaí. Y la pregunta es, ¿qué relevancia tiene todo esto hoy, para nosotros hoy en día? O sea, puede ser que en algún momento fue importante porque el pueblo judío tenía que evolucionar, todos los seres humanos debían evolucionar, pero bueno, ya está, ya evolucionamos, ya pasaron 3.330 y pico de años desde aquel momento. ¿Para qué continuamos nosotros hoy en día con las mitzvot y con todos estos valores espirituales? ¿Qué necesidad tenemos y por qué lo hacemos? Ayer en la noche estaba contando justamente de una foto que circula por internet. En esa foto aparece un judío israelí que se está colocando los tefilim y detrás, ¿qué hay detrás? El Coliseo romano. O sea, esta foto está sacada en Roma y allí pasan muchos turistas, entonces hay gente poniendo los tefilim a otros turistas judíos y este israelí judío se está poniendo los tefilim. Entonces, ¿qué demuestra? ¿Qué simbolismo tiene esta foto? Que es increíble cómo por todos lados está en Facebook, por todos lados la están transmitiendo por el simbolismo, porque alguien escribió abajo como un comentario, qué interesante que el Coliseo romano y el Imperio romano ya no existen y lo único que quedó del Coliseo es historia y es solamente eso, pero el judaísmo sigue vivo. Los romanos quisieron aniquilar al pueblo de Israel y mataron más de 1 millón de personas, asesinaron más de 1 millón de personas, más de 1 millón de judíos. Hace casi 2000 años atrás. Hoy por hoy, aquel imperio romano no existe, pero el pueblo de Israel, nosotros continuamos, aquí estamos, y lo interesante es que lo hacemos de una manera que podemos demostrarle al mundo abiertamente que continuamos con toda nuestra tradición y con todos nuestros principios y nuestros valores. Entonces, es muy interesante entender de que el pueblo de Israel seguimos existiendo, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo para que continúe y qué tiene esta Torá para darnos aún hoy en el siglo XXI? Entonces esa es la pregunta, eso es lo que quiero desarrollar esta noche con todos ustedes y tratar de entender un poquito cómo es que funciona toda esta Torá que Dios nos dio y para qué sirve realmente. Buenas noches. Aparentemente, el concepto de las mitzvot, nosotros lo unimos a lo que tiene que ver con lo espiritual. O sea, lo relacionamos con cuestiones espirituales, eso son las mitzvot. ¿Qué es una mitzvah? Algo espiritual.
Sin embargo, la Torá me va a enseñar que en realidad cada mitzvah no es solamente una cuestión espiritual, sino también tiene que ver con nuestro mundo, tiene que ver con nuestro cuerpo y por supuesto está relacionada con cuestiones materiales con cada uno de nosotros. Hay mitzvot que se llaman Ben Adam la Javeró y otras mitzvot que se llaman Ben Adam la Makom. O sea, hay mitzvot que están relacionadas con los demás seres humanos, o sea, interactuamos con los demás seres humanos y son mitzvot. Y hay otras mitzvot que tienen que ver más que con los seres humanos, con Dios directamente. Entonces, lógicamente, es más fácil entender que las que tienen una interrelación con los demás seres humanos, obviamente estas mitzvot también tienen que ver y son más fáciles de entender que no es solamente una cuestión espiritual, sino también tiene que ver con lo material. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Tzedaká, la mitzvah de Tzedaká es una mitzvah y es una mitzvah muy importante dentro del judaísmo. Gesed, hacer actos de bondad. Hacer actos de bondad es lo más grandioso que hay en el pueblo judío. Y obviamente es una mitzvah y tiene que ver con los demás. Hay otra mitzvah que también está dentro de los 10 mandamientos, que es respetar a los padres. Y podemos entender con nuestro intelecto que estas mitzvot sí tienen una relación directa con cuestiones materiales, con nuestro mundo y con los demás seres humanos. Hay otras mitzvot que realmente no entendemos ni para qué están, ni podemos comprender el porqué de estas mitzvot. Por ejemplo, la vaca roja. ¿Saben lo que es la vaca roja? Hay una mitzvah que se traía una vaca bermeja, una vaca roja, y esa que no podía tener ni un pelito blanco o negros, todo tenía que ser completamente roja. Y esa vaca, después de hacerle shejitá, se la traía, se la quemaba y con sus cenizas se purificaba a los kohanim. Entonces los kohanim quedaban puros, pero los que lo purificaban a los kohanim quedaban impuros. ¿Y para qué tenían que estar purificados los kohanim? Para poder hacer el servicio en el templo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mitzvah tan extraña? Es una mitzvah muy extraña. A tal punto es tan extraña y tan difícil de comprender que el mismo Shlomo HaMelech, el mismo rey Salomón, que el rey Salomón es conocido que él fue el sabio de los sabios, el hombre más sabio de la tierra en toda la historia. ¿Qué dijo él? Que él le ha encontrado a todas las mitzvot alguna explicación lógica. Pero cuando llegó a la mitzvah de la paradumá, de la vaca roja, dijo, hasta aquí llegué. La verdad, no le encuentro ninguna lógica, no entiendo por qué es esto. Y él dijo que así como no entiendo por qué es esto, por qué es esta mitzvah, seguramente todas las demás mitzvot que yo pienso, que yo le traje una lógica, le traje alguna razón por la que tiene que ser, seguramente también me estoy equivocando. ¿Por qué realmente Dios quiere que hagamos una mitzvah? Así dijo el rey Salomón. Dios sabrá por qué, yo no lo sé. Puedo tratar de entender y bueno, entiendo algo, entonces me siento mejor. Pero realmente, ¿cuál es el motivo, cuál es la razón por la cual hacemos la mitzvot? Solo Dios lo sabe. Pero esta noche no vamos a tratar sobre esa mitzvah en particular de la vaca roja, sino vamos a tratar de entender de que hay muchas mitzvot que nosotros podemos hacer hoy y que sí podemos tratar de entender un poquito el porqué y cuál es el beneficio de cada una de estas mitzvot para cada uno de nosotros. De hecho, nosotros creemos que hay 613 preceptos y que todos hay que cumplirlos. La verdad no es así. ¿Por qué? Porque hoy en día no está el Bet HaMikdash. Si no está el Bet HaMikdash, ya no tenemos una cantidad de mitzvot que están relacionadas con el Bet HaMikdash. Esas mitzvot ya no las tenemos.
nosotros vivimos acá en la diáspora, no vivimos en Israel, hay una cantidad de mitzvot que están relacionadas con la tierra de Israel y que nosotros no la cumplimos. Por lo tanto, nos quedan solamente un grupo de mitzvot. Y de estas mitzvot, que son muy pocas en realidad, algunas las tenemos que cumplir una vez al año. Por ejemplo, Yom Kippur es una vez al año. Rosh Hashanah es una vez al año. Todo lo que tiene que ver con Sukkot y con Pesach y con Shavuot es una vez al año. Y así, por ejemplo, Birkat HaHabah, la bendición que se hace del sol. Eso es una vez cada muchos años. Ni siquiera se hace todos los años. O sea, tiene que ver con el ciclo solar, tiene que ver con otras cosas. Entonces, hay muchas cosas que nosotros no tenemos que hacer en el día a día. ¿Cuántas mitzvot nosotros podemos hacer en el día a día? Muy pocas. Muy pocas. Por ejemplo, comer kasher es una de las mitzvot que podemos hacer día a día. Porque eso tenemos que alimentarnos, si no. Entonces tenemos que comer kasher, es una de las mitzvot que podemos hacer día a día. ¿Qué otra mitzvah? Los hombres tienen los tefilim, entonces también en el día a día podemos cumplir tefilim. Respetar a los padres tal vez, tzitzit, las mujeres prenden velas de Shabbat, dar tzedakah por supuesto, hacer bondad, y es tan difícil esto. O sea, hacer bondad, dar tzedakah, son cosas que lo tenemos que hacer todos los días y nosotros entendemos que lo tenemos que hacer. Entonces, esta mitzvot, ahora vamos a estudiar, vamos a tratar de profundizar en cada una de estas mitzvot y vamos a ver qué beneficio tiene para cada uno de nosotros. Empecemos con la mitzvah de Kibud Abaem, respetar a los padres. Respetar a los padres está dentro de los 10 mandamientos. Y respetar a los padres no es solamente en vida de ellos, sino también es después de fallecidos. O sea, respetar a los padres también lo podemos hacer después de los 120 años de ellos, que ya no están en este mundo, podemos respetar a nuestros padres. ¿Cómo lo hacemos? De una manera muy sencilla. Por ejemplo, si uno estudia una Mishnah, o uno da una tzedakah, o uno hace una mitzvah y lo hace en honor, lo hace para la memoria y lo hace para la elevación del alma de su padre o de su madre, o de sus abuelos, lo que fuera, de esta manera está respetando a los padres aún después de haberse ido de este mundo. Entonces, nosotros entendemos que es muy importante respetar a los padres porque eso es algo normal. Nuestros padres nos traen a este mundo y, bueno, son nuestros padres quienes nos educan, quienes nos crían, y entendemos, es lógico, es razonable que tenemos que respetar a nuestros padres. Pero hay un componente importante que nos enseña el Talmud, en la Gemara Kiddushin, en la página 30, allí nos enseña el Talmud que hay 3 socios para la creación de un ser humano. ¿Quiénes son los 3 socios? Dios, Hashem, es uno. El padre y la madre. Son 3 socios. Hashem, Dios, pone el alma, pone la neshama, la parte espiritual, que es la parte que le da vida al cuerpo. El padre y la madre, cada uno pone lo suyo para que nazca este bebé, para que nazca este ser. Entonces, juntos, unidos, somos shutafim, somos socios para la creación de un ser. Entonces, cuando un niño, cuando un hijo sabe esto, sabe que mi papá y mi mamá son socios de Dios para mi creación. Ellos me trajeron a este mundo y mi vida se la debo a ellos porque ellos me trajeron. Entonces, el solo hecho de saber de que Dios es el socio de mis padres, eso mismo provoca en mí un deseo
de quererlos, de amarlos y de respetarlos. Porque, como decíamos ayer, si yo sé que mi papá es socio o alguien es socio de Bill Gates o socio de un gran ricachón, entonces digo, wow, si él es socio de esta persona es porque debe ser una persona muy respetable. Me imagino que esta persona no va a escoger como socio a cualquiera. Seguramente él también tendrá mucho para ofrecer, intelectualmente o con dinero, lo que sea. Pero si son socios, por algo será. Algo debe tener esta persona que es socio de este gran empresario, de esta gran persona. Entonces, si yo sé que mis padres son socios de Dios, ¿que quién hay más grande que Dios? Nadie. Dios es el Todopoderoso. Entonces, si mis padres son socios de Dios para mi creación, le debo todo el respeto. Entonces, esto también es una cuestión de lógica, entenderlo lógicamente. ¿Por qué tengo que respetar a mis padres? ¿Hasta dónde llega el respeto hacia los padres? Dice el versículo, Kabed et Hashem meonjam, y por el otro lado dice, Kabed et abija betimeja. Hay dos versículos. Uno, por ejemplo, cuando dice, respetarás a tu Dios, pero también, paralelamente, hay otro versículo que dice, respetarás a tu padre y tu madre. O sea, que está uno frente al otro. O sea, así como dice respetar a Hashem, también dice respetarás a tus padres. Por el otro lado también está escrito, Hashem elokeja tirá, a tu Dios vas a tenerle un respeto reverencial. O sea, hay que tenerle respeto reverencial, un temor reverencial a Dios. De la misma manera, dice, Ishimoba aviv tirao. Hay otro versículo que dice, a tu padre y a tu madre también vas a tener este temor reverencial con ellos. O sea, respeto, un respeto reverencial. No solamente respeto, sino también como reverencia. Por eso es que el Talmud y la Halajá, los sabios nos enseñan que hay muchas leyes muy importantes que están relacionadas con el respeto a los padres. ¿Cómo se debe respetar a los padres? Por ejemplo, yo no puedo discutir con mi padre, con mi madre. ¿Qué quiere decir no puedo discutir? Si mi papá dice, por ejemplo, dice sobre una halajá, una ley de la Torá, dice, esto es así, la halajá es tal y está equivocado, no es así como él dice. Yo puedo decirle a mi papá, estás equivocado, no es así como tú estás diciendo. No le puedo decir. La halajá es que no le puedo decir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque no le puedo discutir. Lo tengo que respetar, no le puedo discutir. Entonces, ¿cómo le tengo que decir? Tengo que decir con mucho respeto, mirá papá, me parece, si no me equivoco, creo que está escrito algo distinto, ¿por qué no lo analizamos juntos o no lo ves? Porque me parece que es distinto, no me acuerdo bien. O sea, para no hacerlo sentir mal y para que él solo revise y él solo se fije después y mire. Y así es que uno tiene que, por supuesto que uno no puede tampoco ofender a los padres. Esto es una halajá muy importante, está en los 10 mandamientos. No debemos ofender a nuestros padres. Ofenderlos con palabras, con actitudes, con silencios, con distintas maneras. Hay formas que uno puede ofender a otra persona. Uno tiene que cuidarse. Entonces, esto nos enseña, esta ley tiene que ver con cada uno de nosotros hoy. Y esto no es algo de solamente hace 3.300 años atrás, sino tiene que ver con cada uno de nosotros y es importante para hoy también. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Este ser humano que crearon nuestros padres en sociedad con Dios. ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Por qué?
Leemos en la Torá cuando Jacob está yendo en el camino y él se queda dormido y entonces él sueña que hay Sulam Mutzab Arzav Roshom Magia Shamaima, se dice el versículo, que hay una escalera gigante que está parada sobre la tierra, pero su cima se encuentra en el cielo. ¿Y qué sucede en esa escalera? Jacob sueña que hay ángeles que suben y ángeles que bajan. Olim be yoridim bo, suben y bajan. ¿Qué es este sueño? Este sueño en realidad simboliza algo que es fundamental para la vida del judío hoy en día. Y para siempre, siempre fue así. Este sueño de verdad nos deja una enseñanza tan importante. Entender que nosotros somos, como dice el Zohar, como dice la Kabbalah, que nosotros somos como los zapatos para el alma. ¿Qué quiere decir? Que somos los zapatos del alma. O sea, así como el zapato es la parte más inferior del cuerpo, o sea, ¿dónde colocamos el zapato? En los pies, la parte más inferior del cuerpo. De la misma manera, el cuerpo es como un zapato para el alma. O sea, nos sirve para transportarnos. El cuerpo nos sirve a nosotros para trasladarnos. Pero no es más que los zapatos, en realidad. El alma es lo importante. Y ahora vamos a tratar de entender de qué estamos hablando. Avancemos un poquito más y después retrocedemos para desarrollar este concepto. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el ser humano? El ser humano, dijimos que hay un socio que es Dios, que nos puso un alma, y los otros dos socios son nuestro padre y nuestra madre. ¿Ok? ¿Qué es la parte del alma? ¿Qué es lo que nos pone Dios? Entonces saben que hay, de acuerdo a la Kabbalah, hay 4 mundos espirituales, que son Atzilut, Beriah, Yetzirah y Asiyah. Así se llaman, Atzilut, Beriah, Yetzirah y Asiyah. Son distintos niveles o mundos espirituales que son muy importantes porque a través de todo esto es que se creó el mundo, que se creó el ser humano, que se creó todo. También hay 10 sefirot, hay 10 sefirot que son Jochma Bina Idat, Chesed Gvura Tiferet, Netzachot Yesod y Malchut, estos son los nombres en hebreo. Pero de todas maneras, estas sefirot también están, a través de ellas fue creado el mundo y fue creado todo. Ahora, frente a estos 4 mundos, Atzilut, Beriah, Yetzirah y Asiyah, también tienen que ver lo que es el ser humano, y no solamente eso, sino que también las 10 sefirot también están dentro del ser humano. O sea que tenemos como, en el ser humano existe las sefirot y existen también los mundos espirituales de una forma simbólica. Nosotros simbolizamos todo esto. Ahora vamos a ver por qué. Pero en todo caso, cuando hablamos de Nefesh, Ruach y Neshama, que son 3 partes del alma, ustedes saben que el alma tiene 5 partes en realidad. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidah. Son los 5 nombres que tiene el alma. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidah. Nefesh, Ruach y Neshama, que son las 3 primeras que menciono, son 3 partes del alma que bajan y están con nosotros en nuestro cuerpo. Y hay otras 2 partes del alma, que son Hayá y Yehidah, que son ya 2 partes muy espirituales, muy elevadas, que esas partes ya nosotros no tenemos la capacidad de bajarla a este mundo. O sea que quedan allá arriba, quedan en el cielo, quedan en el mundo de las almas, allá arriba están estas 2 partes, Hayá y Yehidah. Ahora, ¿qué pasa con Nefesh, Ruach y Neshama? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde es el asentamiento de estas 3 partes del alma? Nefesh se encuentra en el hígado. En el hígado.
y representa o no representa, sino tiene que ver con, está relacionada con todos los deseos. Después, Ruach, la otra parte del alma que se llama Ruach, su asentamiento es el corazón y tiene que ver con las emociones. Y después está la Neshama, que se encuentra en nuestro intelecto y tiene que ver con los pensamientos. Entonces, estas tres partes del alma son las que nosotros trabajamos constantemente día a día. Y con estas tres partes del alma que son las que Dios nos pone, que Dios es Shutaf, Dios es socio con nuestros padres, Él nos pone estas tres partes para que nosotros podamos trabajar junto con las 10 Sefirot, junto con estos 4 mundos espirituales, que está todo relacionado. No voy a desarrollar este concepto de los mundos espirituales, vamos a hacer un poco más abstracto, más fácil vamos a hacerlo para entender, porque si no nos vamos a ir un poquito demasiado elevados. Vamos a bajar un poquito para entender bien todos estos conceptos, pero desde un nivel del ser humano, más aquí en nuestro mundo. ¿Qué es lo que quiero decir con toda esta escalera que hablábamos antes? Vamos a tratar de desarrollar todo esto que acabo de decir y que tal vez sonó un poco elevado. Nosotros somos como esta escalera. ¿Qué quiere decir? Cada acción que nosotros hacemos en este mundo, las acciones materiales, estamos hablando de acciones materiales, como por ejemplo darse de acá, hacer una acción de bondad, ser generoso con otras personas, dar una buena palabra a alguien, educar, enseñar, lo que sea. Todo esto son acciones materiales, que por supuesto tienen que ver con lo espiritual también, porque están las dos en una. Para el pueblo judío no existe una separación entre lo material y lo espiritual. Para nosotros es todo junto, está todo unido. Lo material y lo espiritual van juntos. Entonces, cuando nosotros hacemos una acción material aquí, como por ejemplo ayudar a otra persona, ¿qué sucede? Sucede que creamos ángeles. Con esta acción que yo hago, creo un ángel. ¿Y qué pasa si creo un ángel? Ese ángel va a subir con el reporte de mi acción. ¿Cómo sube? Por la escalera, por esta escalera de Jacob. Sube por esta escalera al cielo y le entrega a Dios. Mira, yo soy un ángel llamado tal y tal porque me creó esta persona que se llama así. Y te traigo el reporte de esta buena acción. ¿Qué hace Hashem en ese momento? Inmediatamente manda a ese mismo ángel, lo manda de vuelta con bondad, con amor. Lo manda de vuelta con una cantidad de bondad. Y cuando Hashem, hablamos de una cantidad, no es una cantidad limitada, sino con amplitud, con generosidad, ¿no es cierto? Entonces, manda bondad. ¿A quién le manda bondad? A nosotros. Pero no solamente a nosotros que hicimos la acción, sino a todo el mundo. O sea, todos somos beneficiarios de esta bondad. ¿Gracias a quién? Gracias a que yo hice esta acción de bondad, generé toda una cadena en la cual suben y bajan. Por eso la Torah menciona Olim Beyordim, que los ángeles suben y después bajan. Supuestamente tendrían que bajar y después subir, porque los ángeles están arriba. Entonces debería haber dicho la Torah, bajan los ángeles y suben los ángeles. Sin embargo, no dice así. ¿Cómo dice? Suben y bajan. ¿Por qué? Porque suben con nuestro reporte y nuestras acciones y bajan con toda la bendición, bajan con la bondad. Y ¿quiénes somos beneficiarios? Nosotros nos beneficiamos. Cada uno de nosotros, cuando hacemos una acción, este es el concepto tan importante que tenemos que entender. ¿Por qué tiene relevancia las acciones de la Torá hoy en día? ¿Por qué las mitzvot son tan importantes? Porque cada mitzvah que yo voy a hacer es una acción que va a generar la producción de ángeles, que eso va a generar que Hashem mande bondad al mundo.
Entonces es como un círculo. Entonces, ¿es importante hacer una mitzvah hoy en día o no? Es muy importante, porque ¿por qué justo las mitzvot? ¿Por qué justo las mitzvot? Porque no podía hacer otra cosa. Bueno, eso es lo que Hashem eligió, Dios eligió las mitzvot, y Dios eligió que así sea, que eso funciona de esta manera. Nosotros no lo elegimos, lo eligió Dios. Dios fue quien me creó a mí, fue quien creó todo el mundo, y también eligió que las mitzvot sean. Ahora, ¿qué quiere decir mitzvah? La palabra mitzvah viene de la palabra tzavta. Tzavta significa unión. ¿Qué quiere decir unión? Cuando yo hago una mitzvah, la mitzvah me une al Creador. Es la unión con el Creador. Cuando yo estoy cumpliendo una ordenanza de Dios, eso me une al Creador, eso me une a Dios. Entonces el beneficio de eso es grandísimo. Es realmente incalculable. Nosotros no podemos ni darnos cuenta de los beneficios tan grandes que vamos a tener por hacer una mitzvah. Y de verdad sucede así. Hashem quiere que nosotros nos beneficiemos. ¿Por qué? Porque Hashem no quiere tampoco que nosotros seamos como aquel que recibe el pan de la vergüenza. ¿Qué es el pan de la vergüenza? Que le regalan las cosas. Que recibamos todo por regalo. Hashem en realidad nos podría mandar todo regalado, sin que haya un esfuerzo, sin que haya un trabajo, sin que haya una acción nuestra. Podría mandarnos todo, sí. Pero nos sentiríamos avergonzados, porque estaríamos como aquel mendigo que está recibiendo la caridad en la esquina. Entonces no queremos eso, no queremos el pan de la vergüenza. ¿Qué es lo que queremos? Queremos ganarnos nuestro pan, queremos ganarnos nuestro sustento. Por eso Hashem nos dio las mitzvot para que nosotros podamos ganarnos nuestro sustento. Miremos ahora algunos datos importantes antes de continuar. El Maguen David. El Maguen David es algo que tal vez en algún otro momento lo vamos a desarrollar mucho más, pero ahora solamente voy a tocar unos puntos del Maguen David, el significado del Maguen David. Maguen quiere decir escudo, el escudo de David. ¿Qué es el escudo de David? Es lo que lo protege a David. ¿Y qué es lo que lo protege a David? Si ustedes se fijan, el Maguen David está compuesto por dos triángulos. Un triángulo que mira hacia arriba, con la punta hacia arriba, y otro triángulo que mira con la punta hacia abajo. Ahora, estos triángulos, los dos triángulos tienen una base, ¿no es cierto? Cada uno tiene su base. Hay una base abajo y hay una base arriba. El que tiene la base arriba tiene el triángulo hacia abajo, mirando hacia abajo, enfocando hacia abajo. El que tiene la base abajo tiene el triángulo mirando hacia arriba. Entonces, ¿qué significado tiene esto? Masculino y femenino. Los opuestos. Ok, masculino y femenino también. ¿Por qué? Porque masculino sería Hashem y nosotros seríamos femenino. Pero sin entrar en este punto, lo que sí vamos a decir es que es como la escalera. Todo lo que nosotros actuamos, todas las acciones que nosotros hacemos aquí abajo, ¿hacia dónde se van? Para arriba. Se dirigen hacia arriba, la enfocamos hacia arriba. Todas nuestras acciones se van para arriba. ¿Y qué pasa? Inmediatamente, allá arriba, Hashem también hace que todas nuestras acciones se reviertan y nos lleguen a nosotros, pero como bondad, como salud, como parnasá, como sustento, como todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, es una forma de un círculo en la cual constantemente vamos entregando y vamos recibiendo, damos y recibimos, actuamos y recibimos. Es un círculo. Y de alguna manera los opuestos siempre existen. Existe la luz, existe la noche, existe la luz, existe la oscuridad, existe el día, existe la noche, existe el hombre, existe la mujer.
pero todos somos complementos. Somos los complementos necesarios para esta vida. Siempre necesitamos del otro opuesto, porque el otro opuesto se vuelve un complemento nuestro. Entonces, entendiendo este concepto de que todo lo que nosotros actuamos y todo lo que nosotros hacemos, cada mitzvah que nosotros hacemos en este mundo, en realidad es un beneficio personal. El beneficio es para mí, y no solo para mí, sino para todos los que me rodean. Entonces entiendo de que vale la pena, realmente vale la pena hacer las mitzvot hoy en día. Hay un versículo que dice en el Zohar, Akadosh Baruj Hu istakel boraita ubara alma. ¿Qué significa? Que Dios miró en la Torá, y de acuerdo a lo que vio en la Torá, así creó el mundo. ¿Qué significa esto? Cuando Dios ve la Torá y dice, bueno, el mundo necesita esto y esto y esto y esto, porque estoy creando el mundo basado en la Torá. Así es. Significa que cuando hay mitzvot, ¿de dónde salen las mitzvot? De la Torá, ¿no es cierto? Las mitzvot salen de la Torá, ahí están. Entonces, ¿cómo creó el mundo? El mundo lo creó basado en las mitzvot de la Torá. No es al revés. No es que el mundo es creado y después vienen las mitzvot, después viene la Torá, y a ver cómo nosotros adaptamos la Torá y las mitzvot al mundo. No, no es así. Es al revés. El mundo se adapta a la Torá y las mitzvot. ¿Por qué el mundo se adapta a la Torá y las mitzvot? Porque Dios miró la Torá y las mitzvot y de acuerdo a eso adaptó el mundo para que nosotros podamos cumplir la Torá y las mitzvot en este mundo. Entonces, eso es. Ahora, de acuerdo a esto, por ejemplo, hay otra mitzvah muy importante que nosotros tenemos que hacer, que es Brit Milá. El Brit Milá, la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es quitar el prepucio. Ahora, cuando uno hace la circuncisión, ¿eso es algo negativo o algo positivo? O sea, está bien, es una mitzvah, más allá de la mitzvah. ¿Es bueno o es malo? Porque al fin y al cabo es una operación. Entonces, en el Gel Avir, en la aviación, la fuerza aérea, tal vez es un problema porque tienen que tener un perfil muy alto para llegar a la fuerza aérea, ¿no es cierto? Para poder ser pilotos, todo eso, necesitan llegar a un perfil muy alto. Y en el ejército consideran que el Brit Milá, como es una operación, ya le bajó el perfil. No sé cuántos puntos, pero bueno, le baja 3 puntos. Le baja el perfil. Entonces, si le baja el perfil, entonces es porque se considera que es una operación que es algo negativo, es algo invasivo en el cuerpo, es algo negativo. Sin embargo, para la Torá es todo lo contrario. Para la Torá es una rectificación. O sea, el bebé nace con una imperfección y nosotros a través de hacer el Brit Milá, hacer la circuncisión, perfeccionamos al ser humano. Así es de acuerdo a la Torá. Ahora, ¿qué es esto? ¿Cómo que perfeccionamos? Entonces, no solamente que no es bajarle el perfil, sino todo lo contrario, se perfecciona. Ahora, si Hashem quería que el ser humano naciera perfecto, sin el prepucio, entonces, ¿para qué lo creó con el prepucio? ¿Para qué nos hizo esta mitzvah a nosotros, que nosotros tengamos que cortar el prepucio? O sea, ¿qué sentido tiene esto?
Lo que Hashem nos quiere mandar un mensaje es que Hashem creó el mundo imperfecto. Hashem crea el mundo imperfecto. Y lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar en perfeccionarlo. Nosotros tenemos que hacer el Brit Milá porque es parte de la perfección del ser humano y del mundo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de hacer el Brit Milá? Hay muchos beneficios. Por ejemplo, en Gran Bretaña, todos los que tienen que ver con el reinado allí, a todos les hacen el Brit Milá. O sea, no es el Brit Milá, le hacen la circuncisión. ¿Por qué? Porque lo consideran que por salud es algo muy importante y muy bueno. Así lo consideran allí. Ahora, miremos qué interesante, porque están los científicos dicen que el bebé antes de los 8 días todavía no está listo para hacerse una circuncisión. ¿Por qué? Porque la capacidad de cauterización no es buena, no es bueno hacerle una operación o algo a un bebé con menos de 7 días de edad. Después del noveno día, no el octavo, después del noveno día, ya tiene 100% de capacidad de cauterización y desde ahí hasta los 120 años. O sea, ya está perfecto para hacer cualquier operación. ¿Qué pasa el octavo día? Algo increíble, algo maravilloso, algo que nadie lo puede entender. El octavo día, el bebé no tiene un 100% de cauterización, sino un 110%. Y por eso, de acuerdo a estos estudios que hicieron, dicen que no hay mejor día para hacer una circuncisión que el octavo día. Es el mejor día de toda la vida. ¿Por qué? Porque ahí en ese día es 110% de capacidad de cauterización. Entonces, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? Por cuanto de que Hashem dice que en el octavo día hay que hacer la circuncisión, por lo tanto, sucede que ese día la capacidad de cauterización es 110%. No es que es al revés. Hay muchos que piensan, por cuanto que ese día la capacidad de cauterización es 110%, entonces por eso Hashem hizo que se haga en el octavo día. No, es al revés. Por cuanto que Hashem dijo que es el octavo día, por eso en el octavo día sucede que hay mayor capacidad de cauterización. Entonces, y así es con todo. Nosotros creemos de que el mundo, de que las cosas que suceden en el mundo suceden por alguna razón, es que en realidad, por cuanto de que Dios dijo que hay que hacer esto, entonces por eso en el mundo suceden ciertas cosas, o se expresa, o se manifiesta de esta manera. ¿Por qué? Porque allá arriba es así, entonces acá abajo es así. Hay que entender este concepto también. Todo lo que es allá arriba en el mundo espiritual, en los planos espirituales, así sucede acá abajo en los planos materiales. Si yo quiero arreglar algo aquí abajo en el mundo material, ¿qué es lo que tengo que hacer? No lo tengo que arreglar aquí, lo tengo que arreglar allá arriba. Si yo allá arriba arreglo donde allá es el problema, en la raíz, en la esencia de todo, allá arriba logro arreglar la cuestión espiritualmente, aquí abajo se arregla solito. ¿Por qué? Porque todo lo que se arregla allá arriba, se arregla aquí abajo también. O sea que si hay un problema aquí abajo, no es que el problema aquí abajo sucedió porque yo no sé hacer las cosas, no. Es por una cuestión espiritual que sucede esto acá abajo, este problema. Entonces yo arreglo esta cuestión espiritual, inmediatamente se arregla la cuestión esta material aquí abajo. Este problema, así es, así funciona.
Entonces hay que entender que las cosas son al revés, no como nosotros creemos. Por eso la Torah dice, Vaihulu Hashamayim be'aretz vechol tzvaam, y cómo termina diciendo, Asher bara Elohim la'asot. Que el mundo que creó este Hashem, ¿para qué? La'asot, para hacer. ¿Qué quiere decir para hacer? Para actuar, para perfeccionar, para mejorar, para rectificar. Eso quiere decir la'asot. Todos los Shabbat nosotros decimos esto. Decimos que este mundo es para rectificar. Y cada cosa que nosotros venimos a hacer en este mundo es rectificar las cosas del mundo y rectificarnos a nosotros mismos. Ahora, miremos cómo funciona la creación del mundo y los números. Existe el número 6, el número 7 y el número 8. El número 6 está relacionado con ¿qué? Con los 6 días de la creación, ¿no es cierto? 6 días de la creación. 6 días tenemos que trabajar, el séptimo no se trabaja. Eso es el número 6. ¿Qué es el número 7? El número 7 está relacionado ya con otras cosas. Está relacionado con el Shabbat, está relacionado con Shemitah. ¿Qué es Shemitah? El séptimo año, el año sabático. También está relacionado con los Sefirat HaOmer, que son 7 por 7, 49. También está relacionado con Pesach, que en Israel son 7 días, Sukkot, que en Israel son 7 días. Está relacionado con los Sheva Brajot, las 7 bendiciones que se hacen posteriores y que se hacen en la misma jupá, y también después del casamiento se hacen 7 noches con 7 bendiciones especiales, número 7. Y también lamentablemente cuando hay una Shiva. ¿Qué es la Shiva? La Shiva son los 7 días de luto. También número 7. Pero hay un día y hay un número que es superior. O sea, el 6 tiene que ver con el trabajo y está relacionado con el trabajo. El séptimo todavía tiene que ver con este mundo, pero es lo que completa, es lo que viene a cerrar el ciclo. Son ciclos que vienen a ser cerrados. El séptimo, el número 7, cierra un ciclo. El 8, el número 8, tiene que ver con lo que está más allá de este ciclo, lo que supera el ciclo, lo que está por encima del mundo material, ya entra en el mundo espiritual. Está por encima, está dentro del mundo material, pero por encima del mundo material. ¿Qué es el 8? El Brit Milá. Es Lemala Mirateva, está por encima de la naturaleza. Eso es el Brit Milá, el 8. El 8 también es Hanukkah. Hanukkah también fue una guerra que se ganó también y fue más allá de la naturaleza, más allá de lo natural, más allá de lo normal. Fueron pocos contra muchos, fue el aceite que duró 8 días, o sea, tiene que ver con lo milagroso, con lo más allá. También el tzitzit está relacionado con el número 8 y otras cosas también. Entonces vemos que el 6, el 7 y el 8 son números importantes dentro del judaísmo y cada número tiene algo que ver. O sea, no es que se eligió un día porque sí, no es que Sukkot son 7 porque sí, no es que la Milá es el 8º día porque sí. Cada fiesta, cada mitzvah, cada cosa que nosotros tenemos tiene una relación y tiene una aplicación muy profunda que si nosotros entendemos el porqué, con seguridad vamos a tratar de hacer esta mitzvah. No la vamos a dejar, porque vamos a entender los beneficios, no solamente espirituales, sino inclusive materiales que vamos a tener a través de hacer una mitzvah como esta. Por ejemplo, la mezuzá. La mezuzá tiene un beneficio increíble. ¿Cuál es el beneficio? La mezuzá nos cuida, ¿no es cierto? Es protección. Y todos tenemos en nuestra puerta de nuestra casa una mezuzá. ¿Por qué es protección? Nos sirve para protegernos. Seguramente en Shabbat vamos a tratar de explicar un poquito más acerca de la mezuzá, porque este Shabbat vamos a hablar de la Parashat Tekev y allí habla sobre el concepto de la mezuzá también.
Pero eso está dentro del Shema Israel. ¿Cómo nos protege? ¿Por qué nos protege? ¿Qué? Y otras cosas importantes que simbolizan y que además también sirven para protección, la mezuzá, que lo vamos a desarrollar en otro momento. Pero hay otra mitzvah, por ejemplo, basar bejalab, carne y leche. ¿Por qué no se puede comer carne y leche? La Torá no solamente dice que no se puede comer carne y leche, no se puede cocinar carne junto con la leche. O sea, yo no puedo cocinar, ok, entiendo, ¿sabes qué? No se puede comer carne y leche. ¿Pero por qué no puedo cocinar? Como dijimos antes, la acción que nosotros hacemos aquí abajo en este mundo tiene repercusión en el mundo de allá arriba espiritual e inmediatamente vuelve a suceder acá abajo, que nos trae positivo o negativo, depende de lo que hacemos aquí nosotros. Entonces, vamos a ver qué significa este concepto de no cocinar y no juntar carne y leche. La carne es roja, ¿no es cierto? La leche es blanca. Y de acuerdo al Zohar, cada color está relacionado también con distintas sefirot, con distintas cosas importantes de la Kabbalah. Pero entonces, el rojo que representa y la carne que representa, la Geburá. Geburá es severidad, es una de las sefirot, severidad. Geburá, severidad. ¿Qué representa la leche? Color blanco. ¿Y qué representa? Representa la bondad. Cuando nosotros cocinamos carne y leche aquí abajo en este mundo, creemos que no hacemos nada. Y si miramos la olla, no pasó nada. Pero en realidad nuestra acción es que estamos fusionando carne con leche, estamos fusionando bondad con severidad. Y cuando estamos haciendo esto, hacemos que se produzca esta fusión allá arriba. ¿Y qué pasa? Cuando hay un polo negativo y un polo positivo que se juntan, cortocircuito. Eso es lo que nosotros provocamos allá en el cielo cuando cocinamos carne y leche o cuando comemos carne con leche. Provocamos cortocircuito allá y cuando se provoca un cortocircuito nos quedamos sin luz. Explota todo, o sea, es muy dañino, es muy peligroso. Entonces, por eso Dios dice, no se puede comer carne y leche. No es que no se puede, sencillamente nos hace daño. Nos hace un daño espiritual increíble. Entonces, no lo coman, ni tampoco cocinen, ni tampoco tengan provecho de carne y leche. Significa que no podemos vender carne con leche tampoco. O sea, esto es en la parte espiritual. Ahora, si nosotros vemos, vamos a ver que también existen estudios que dicen que la carne y leche también son dañinos para la salud. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La carne, para digerir la carne, se necesita ciertos jugos gástricos que produce el mismo cuerpo para digerir y deshacer la carne. Por ejemplo, el pan. Cuando uno come pan, inmediatamente al masticarlo ya se va, inmediatamente se deshace. Pero la carne no, la carne por más que la masticamos, necesitamos digerirla y necesitamos procesarla mucho más, y eso es dentro del estómago. Y eso, los jugos gástricos que se producen para procesar la carne y dejarla hecho una papilla, eso se necesita ciertos jugos gástricos especiales. Ahora, ¿qué pasa si yo en ese mismo momento tomo leche? La leche, por su naturaleza, contrarresta los jugos gástricos, es como un neutralizador, neutraliza. La leche, si por ejemplo alguien se envenena, ¿qué le dicen? Tome leche. ¿Por qué? Porque la leche va en contra, va
a contrarrestar todo eso negativo. Entonces, el jugo gástrico es algo que es necesario para deshacer la carne, y la leche, por el otro lado, va a neutralizar ese jugo gástrico. Entonces, ¿qué sucede? No hay digestión, no se digiere la carne, no se deshace. Entonces, ¿qué pasa? Se pudre la carne, y eso nos hace daño a nuestro cuerpo. Esos son los estudios últimos que se hicieron, y por eso es dañino también para la salud comer carne y leche. Ahora, si tomamos leche antes y después carne, ahí no hay problema. Ahí se puede, de acuerdo a la halajá, se puede tomar leche primero y después carne. ¿Por qué? Porque la leche inmediatamente se digiere. Pero la carne no, la carne se demora mucho más. Entonces, es distinto. Hay que esperar 6 horas. De carne a leche hay que esperar 6 horas. Y de leche a carne hay que esperar, si estoy comiendo queso y queso blando, entonces puedo esperar 1 hora. Pero si es leche nada más, la misma leche, que es el líquido, si me enjuago bien la boca y me limpio bien, puedo comer carne. No me va a pasar absolutamente nada. Sí. Ahora vamos a ver algo muy interesante. Está la palabra tzurá o tziur o tzurá. Tziur quiere decir un dibujo, una imagen o algo. Tzurá es una forma. Tiene que ver con la palabra ma'atzor. Ma'atzor, ¿qué es? Límites. Ma'atzor son límites. La tzadik y la reish de Ma'atzor y la tzadik y la reish también de tziur o tzurá están combinadas ahí. ¿Por qué tiene que ver una con la otra? Lo que nos enseña es lo siguiente. Por ejemplo, un artista que hace un cuadro, pinta un cuadro. Cuando está pintando necesita saber exactamente hasta dónde va a pintar. Tiene que tener límites. Porque si va a pintar cualquier cosa, que termina siendo un mamarracho. Entonces no sirve, no es. Un artista sabe perfectamente dónde tiene que interrumpir, dónde va a parar su trazo, dónde va a parar esta línea, dónde va a parar esta pintura. Lo mismo para escribir. Si quiero escribir también, necesito espacios, necesito saber cómo hacer para que esto tenga una forma y para que esto sea bello, para que esto sea lindo. Entonces, los límites son los que provocan que de esta pintura salga algo bello. Si yo no pongo límites, va a salir un mamarracho. Pero si pongo límites, un ma'atzor, entonces sale un tziur. Sale algo bonito y algo lindo, un dibujo hermoso. Entonces, eso también es aplicable a la mitzvot, a la Torá, a todo lo que nos enseña Dios en la Torá. ¿Qué es lo que Dios nos pone? Nos pone, sí, es verdad, nos pone límites. Nos pone límites, es cierto. Pero gracias a estos límites es que nosotros podemos apreciar y podemos disfrutar del resto de la vida. Necesitamos espacios, necesitamos límites, necesitamos ciertas cosas para poder disfrutar de la vida como corresponde. Por ejemplo, Shabbat. Dios nos dice, hay que poner un límite. Y no podemos estar trabajando 7 días. Necesitamos un día de descanso. ¿Quién inventó el día de descanso? Hoy en día es aceptado por todo el mundo. Todos aceptan de que hay que tener un día de descanso. Para nosotros, ¿cuál es el día de descanso? Shabbat. Hashem dijo el Shabbat, no van a trabajar. Se necesita ese espacio. Son límites que Hashem nos pone. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de la vida. Para que podamos nosotros también regenerarnos y descansar y poder trabajar mejor los 6 días que de las semanas siguientes. Entonces, el Shabbat, ¿qué hacemos? El Shabbat nos preparamos desde antes del Shabbat.
y ya cuando entra Shabbat ya estamos todos listos y nos vamos a la sinagoga y disfrutamos de un Kabbalat Shabbat comunitario y estamos allá escuchando las canciones y cantamos nosotros también, participamos. Es una experiencia espiritual muy linda, hermosa. La necesitamos de toda esta experiencia espiritual. Después volvemos a la casa y tenemos allí una comida en familia. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la posibilidad de estar en familia, reunirnos, charlar, conversar? Tal vez durante la semana no hay tiempo, porque uno corre, porque uno trabaja, porque el otro va al colegio, porque el otro se fue a dormir, porque esto... Siempre hay cosas. Entonces, un Shabbat, un viernes a la noche, es lo más maravilloso que hay. Nos reunimos en familia a conversar, a disfrutar, a tener esta experiencia espiritual. Después al otro día vamos de vuelta a la sinagoga y escuchamos la Torá. ¿Saben lo que es la Torá? Escuchar la Torá leída directamente del Sefer Torá. Cuando uno escucha que se está leyendo la Torá del Sefer Torá directamente, en ese momento esas palabras producen una energía espiritual que son beneficiosas para nosotros. Nos llenamos de esa espiritualidad, de esa energía. Nos llena. Y eso es alimento espiritual para toda la semana. Y es un beneficio, como decíamos antes, no solamente espiritual, también material. Es importantísimo eso. El Shabbat es una experiencia que nos llena a nosotros, pero tenemos que hacerlo así, tenemos que participar, tenemos que estar, tenemos que recibir. Nosotros recibimos mucho en Shabbat, y de acuerdo a cómo va a ser Shabbat, así va a ser toda la semana. ¿Por qué? Porque como decimos en el Hadodí, de que el Shabbat es Mekor HaBrajá, el Shabbat es la esencia y la raíz de toda la bendición para toda la semana. ¿Queremos tener bendición? Hagamos Shabbat como la gente y vamos a tener bendición. Seguro, si escuchamos la Torá, que es de Dios, en ese momento nos llenamos de energía. Nos sirve muchísimo. Después tenemos otras mitzvot. Dentro del mismo Shabbat hay algo muy interesante. Hay algunos que acostumbran a hacerlo, otros no. No es obligatorio. Pero lo habíamos estudiado también en las leyes cuando estudiamos de Shabbat, que es mezigá, se llama mezigá, que es echarle un poquito de agua al vino para hacer el kiddush. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? ¿Por qué? Porque el vino es rojo, y el vino representa geburá, representa severidad. Y nosotros en Shabbat queremos echarle un poquito de agua que representa la bondad, le echamos un poquito de agua para Mituk Adinim. ¿Qué es Mituk Adinim? Es endulzar el juicio, endulzar la severidad. Entonces ahora me van a preguntar, bueno, pero entonces